sí. Muy impresionante. Bien, escuchá esto porque también es muy increíble y tiene que ver con la presión de los Rodríguez Sá sobre la justicia. Recién veías en el tape a una señora del Alto Tribunal de la Justicia diciendo toda la vida estuvimos con Rodríguez Sá, lo queremos, etc. Bueno, fíjate lo que hacían con los jueces. Cuando los jueces asumían, y hubo con esto una denuncia concreta, le daban un papel a donde el juez tenía que firmar su renuncia para evitar después tener problemas a la hora de echarlo. Y esto pasó en concreto. Claro, con Marina Siliotti, ella se enteró que había renunciado por el diario. A ver, ¿hay un dueño de San Luis? Sí, por supuesto. Los dueños de esta provincia tienen nombre y apellido y hace 38 años que están. ¿38? Sí. Mire qué fuerte que es esto lo que le voy a decir. Yo iba a la secundaria cuando ganó por primera vez Adolfo Rodríguez Sá como gobernador. Terminé la secundaria, hice una carrera universitaria, me casé, tengo hijos. Mis hijos están terminando la secundaria. Claro, con Rodríguez Sá. Con Rodríguez Sá. En el 2005 la llaman para ser jueza federal. No, a fines de octubre del 2004, yo hacía 7 años que trabajaba como defensora de pobres penal. Y se abren los concursos y, bueno, como cualquier aspirante me presenté, formé parte de una terna, estaba muy bien posicionada por mis antecedentes, 7 años de una foja limpia, sin denuncias, sin nada. Y bueno, quedé ternada y el último día que se vencía la terna para mandarla al Senado, recibí un llamado de la Casa de Gobierno donde decía que faltaban algunos datos y me querían dar una novedad. Y cuando fui, realmente me amenazaron para que presentara la renuncia en blanco. Pero no fui yo solamente. Fueron 7 personas las que nos pasó esto. Que estaban 8. en distintos concursos. Que estaban en distintos concursos. ¿Y quién las recibe en ese momento? O sea, ¿quién les da esta información? Esta información la daba el doctor Mario Zavala, que era coordinador de un foro de notables del ministerio. Ajá. ¿Los hace pasar y les da un papel? En realidad, primero llegué yo, me hace pasar, estaban muy eufóricos y entonces dice, bueno, pero acá para pasar la terna tenés que firmar y qué sé yo. Y una vez que uno está en contacto con eso y atrás mío entró otra persona también, que yo lo conocía y que yo pienso que no hay vuelta atrás, o sea, se firme o no se firme, yo ya estaba echada, o sea, con un secreto así no podés continuar. Y cuando dicen que tenés que firmar, ¿qué es lo que te dan? Es una renuncia que estaba sin fecha, con un texto básico. ¿Dirigida al gobernador? Dirigida al gobernador actual, no decía nombre, y había 2 más atrás mío, una era para el chico que entró atrás mío y otro que estaba viniendo de Villa Mercedes. Y bueno, y después que yo me quedé ahí y lo vi también al otro abogado que entró que también firmó y después de eso, bueno, empecé a pensar cómo podía ser para que esto se visibilice, pero la verdad que no era fácil, porque ese ministerio, el ministerio donde estaba Zavala, era el ministerio también de la seguridad, el cual tenía a cargo toda la policía de la provincia, o sea, no era... Una pelea fácil. No. ¿Y en qué momento te dicen hacer algo que vos no estabas de acuerdo? El 10 de marzo me efectivizan en el cargo y el 24, creo que fue, unos pocos días después, lo que me dicen es que mis 2 colegas de la Cámara estaban molestando mucho porque estaban sacando fallos en contra del gobierno, el doctor Flores y el doctor Salomón, y que eran muy molestos y que contradecían las órdenes del Superior Tribunal, que yo tenía que armarles un jury. Entonces yo le dije que no, que se vayan al diablo. Y me dicen, bueno, mañana mira el diario. Al otro día vi el diario y estaba renunciada. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hice? Y me empecé a tratar, yo hace un tiempo, que me había puesto en contacto con una fiscal, porque tampoco es fácil recabar prueba de lo que le estoy contando, o sea, pensar... Por supuesto no te dejaron en su momento copia de la renuncia. No, por supuesto que no. Eso quedó firmado por vos ahí. Empecé a pensar cómo lo podía probar, me desvelaba, no dormía, pensaba, a ver. Bueno, y ahí también me puse en contacto con un estudio jurídico de Buenos Aires. El estudio jurídico de Buenos Aires me asesora, me dice que bueno, que podemos hacer filmaciones, lo cual para mí era impensable. Imagínense en San Luis, 12 años atrás, hacer una filmación. No, pará. Bueno,
bueno, me proporcionan un técnico con una cámara y empezamos. Y efectivamente logré captar uno de los momentos donde la esposa del ministro de la Seguridad, que era senadora, concurre a mi casa con el jefe en ese momento con el que estaba de director de Medio Ambiente en San Luis, en Onda Amigos, porque había salido una publicación en un diario de Río Negro, en off, sin nombre y apellido, y con una mujer de espalda que daba cuenta de estos hechos. Ajá. Y ellos dedujeron que podía ser yo. Entonces la misión de ellos era venir, recabar información, saber si era yo la que estaba hablando y callarme la boca. Claro. Entonces me preguntaban si era yo, yo no, y bueno, en ese encuentro me ofrecen, por ejemplo, ser asesora en el Senado. La idea justamente es ver en qué sentido podemos influir, podemos ayudarte. Por ejemplo, te doy un caso. Yo, por ejemplo, en el Senado, yo necesito un asesor legal, por decir. Sí. Yo tengo que buscar una persona de confianza, yo no puedo meter a cualquiera, ¿entendés? De última, mi ofrecimiento lo tenés. Me dicen, ¿por qué estudié Derecho Penal? Que eso no da plata, que yo tenía que asesorar empresas. Entonces, que él, el medio ambiente, las empresas que llegaran a la provincia por medio ambiente, me las iba a mandar a mi estudio y que yo las iba a asesorar y bueno, eso fue uno de los ofrecimientos. También me ofrecieron ser ministro del Superior Tribunal, me dijeron, pedí plata, pedí lo que quieras, o sea, y bueno. ¿Estos ofrecimientos los pudiste grabar? Grabé, sí, el primero, ¿sí? El segundo lo declaré y por supuesto la persona que me lo ofreció lo negó, pero no importa, porque ya en el marco de una grabación, lo demás era posible, o sea. La verdad que la causa es un cuento de terror, porque lleva 12 años la causa. Claro. Empezó, yo sabía, y la denunciante también, que el juez federal de instrucción de San Luis es totalmente amigo del poder, fue puesto en la época de Menem, o sea, en la época en que los jueces federales de las provincias elegían los gobernadores sin concurso directamente, y la verdad que estuvo un año y pico al frente de la causa, donde íbamos remando, pero mal. Y después de un año se dio cuenta que a Fojas 1 había un amigo y se excusó. Y ahí empezaron jueces, una ronda de jueces, hasta que le dictan el sobreseimiento, va a la Cámara revoca el sobreseimiento y los procesa. Y entre esto se hace el primer allanamiento a la Casa de Gobierno de San Luis. Por supuesto que fue un allanamiento que yo creo se avisó, o sea, le avisaron. Pero aún así, lo que yo siempre creí, sostuve y creo hasta el día de hoy, es que se sienten tan impunes que la impunidad prueba, la impunidad prueba las causas en estos casos. ¿Y qué pudieron encontrar? Y por ejemplo le dieron las renuncias, todas. Estaban las renuncias. Estaban, incluso había una dirigida al gobernador anterior, o sea que no sé si estaba de antes o se habían equivocado el gobernador, en vez de decir Alberto decía Adolfo. Secuestraron los sellos fechadores porque las renuncias no tenían fecha, entonces le pusieron el sello fechador de mesa de entrada, los cuadernos donde las habían ingresado, las computadoras, y bueno, y después haciendo las pericias correspondientes se pudo cotejar hasta el bolígrafo que se firmó. Durante toda esta pelea judicial, ¿cómo fue la reacción de tus colegas? Y de tus ex colegas, los que fueron jueces con vos. En realidad, perdieron contacto conmigo porque si éramos 8, 7 quedaron en la justicia. Esos 7 hicieron una estrategia de defensa básica, pero no menos efectiva. Dijeron, bueno, ¿cuántos son? 8. ¿Con cuánto podemos arreglar? Con 7. Esta la separamos, vamos por estos 7. Los 7 quedaron en la justicia. En definitiva, acomodaron las cargas, les iniciaron un jury que pronto lo archivaron y siguen estando la mayoría. Algunos se jubilaron, otros siguen estando. Y la verdad es que yo los veo y los saludo porque son ellos los que tienen que estar en falta, claro, no yo, claro. O sea, y con las demás personas, los demás colegas, yo siempre he tenido buen trato, entonces no tuve dificultad a volver a trabajar. Fue durísimo, porque estaba de este lado del mostrador y tuve que ir del otro lado. ¿Y esta persona que en su momento fue procesada, que era ministro de Ambiente? Era viceministro de la Legalidad y de la Justicia, en este momento es el ministro del Campo. ¿Actualmente? Actualmente. O sea, salió del gobierno y volvió a entrar. En realidad él quedó en el cargo muchísimo tiempo después, porque por eso también se dificultó la prueba, porque los dos imputados estaban en función y eran los que contestaban los pedidos de prueba de la justicia. La justicia le ponía al ministerio para que entregue tal cosa y el mismo imputado contestaba la nota que no estaba o no encontraba. Ellos estuvieron en funciones mucho tiempo después. Después,
Fraser, que es uno de los procesados, salió de ahí, se presentó a distintos cargos electivos y fue senador mucho tiempo. Hasta que después de las pasos últimas, deciden cambiar los ministros y volver a los viejos militantes y lo colocan como ministro del campo. El otro procesado, que se llama Mario Gazabala, es muy tremendo también, está de asesor jurídico en el Instituto de Seguridad Pública, es decir, donde se forman los cadetes de policía y donde toda la policía se capacita. En el medio de la pelea judicial, la pelea no era solo dialéctica, digamos, había amenazas también. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta que tenían todos los medios de diarios, en ese momento de revistas, radios. Había algunos poquitos radios nada más que no eran oficialistas y 1 o 2 medios digitales, nada más en todo San Luis. Y por supuesto que disponían todos los días para dedicarme párrafos en distintos lugares. Hasta me pintaron un cartel con aerosol verde en el estudio que me ponían cuidate, me rompieron la puerta de entrada. La verdad que tuve mucho miedo, y lo tengo, porque convengamos que siguen estando después de tantos años en el poder y la causa lleva 12 años, hace del 2008 que está en la Cámara para hacer el juicio oral y no se puede hacer el juicio oral porque los imputados continuamente presentan algo, porque los jueces no forman el tribunal, o sea, es muy triste no tener justicia. Yo quiero sentarlos en un juicio, quiero que estén sentados en el banquillo de los acusados, quiero que tengan un juicio justo, que fue lo que yo no tuve, y yo estoy segura que van a ser condenados, porque las pruebas son contundentes, y quiero que vayan presos, o sea, quiero que cumplan una condena, porque lo que hicieron fue tremendo, fue como que nos devastó. Entonces quiero justicia y me la merezco. A ver, para rebobinar lo que estabas escuchando, en el gobierno provincial en San Luis le hacen firmar a los jueces la renuncia el día que asumen. ¿Vos entendés lo que eso significa? O sea que los jueces son rehenes permanentes del poder político. No pueden nunca ejercer su criterio y quedan sujetos a lo que el gobernador de turno, sea el Adolfo o el Alberto, decidan. Si la cosa judicial no cambia, en la elección del 22 de octubre, las autoridades nacionales no van a tener problema en presentarse. Se presentará Rodríguez Sá y el opositor Poggi. Ahora, las provinciales van a tener una sola lista, que es la lista de los Rodríguez Sá. Por eso, entre muchísimas otras cosas que te contamos, es grave el tema.